Recording in progress. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Buen día, doctor. Buenos Sí, días, doctor. buenos Buenos días. días. Buen día. Ah, súper. Buenos días. Ya le pido disculpas por el retraso un poco de la clase, ¿verdad? Estaba con el tema acá en el hospital, ¿verdad? Con las actividades en la sala de internados, ¿verdad? Ahora tenemos entonces ya tiempo para poder continuar con el programa, ¿verdad? No sé si todos pueden ver mi pantalla que compartí con ustedes, la diapositiva. Sí, Sí, doctor, doctor. ok. Sí, doctor, sí, Sí, mira. doctor, se mira. Sí, súper. Sí, sí, ve Bien, bien, doctor. sí, ok. Fíjense la dinámica de hoy, la intención de esta nueva modalidad es justamente, ¿verdad? Poder dar un poco lo que es la parte práctica, ¿verdad? O sea, la parte de clínica, de casos clínicos que van sucediendo todos los días en el hospital, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener un poco una idea de lo que nosotros también vamos haciendo, de lo que vamos teniendo en cuenta, ¿sí? Y de por ahí ustedes, ¿verdad? También al final del módulo presenten también un caso, ¿verdad? Así, y defiendan las conductas que se van tomando, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un caso de una paciente, ¿verdad? Que les voy a ir comentando, ¿verdad? Que es muy similar a un caso o sea, a varios casos que solemos tener todos los días con nosotros en el hospital, ¿verdad? Fíjense, el nombre y apellido puse nada más NN por una cuestión de protección, ¿verdad? De no revelar los datos de la paciente. De sexo femenino, ¿verdad? 57 años de edad, domiciliada en un barrio San Miguel, casada, ¿verdad? De profesión profesora, ¿verdad? Escolaridad universitaria, ¿verdad? Entonces, yo les voy a ir revelando más o menos los datos de la historia clínica. Es una paciente que viene por náuseas y vómitos, ¿verdad? Náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces, siempre es importante definir el motivo de consulta, o sea, por qué viene el paciente uno a nosotros, si viene por dolor abdominal o si viene por náuseas y vómitos, ¿verdad? Si viene, por ejemplo, por dolor en epigastrio, ¿verdad? De acuerdo a eso también, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Obviamente con los demás datos que vamos a ir encontrando, hacia dónde orientar la historia del paciente, ¿verdad? Hacia qué estudios pedirle, ¿verdad? Y hacia qué diagnósticos probablemente van a ser en cuestión, ¿verdad? Fíjense, en su antecedente patológico, ella era conocida diabética, ¿sí? Tratamiento irregular con metformina, 850 miligramos. Eso es algo muy común, ¿verdad? Que un paciente diabético, una diabética, esté con hipoglucemiantes vía oral.
Y que probablemente, bueno, no haga el tratamiento en forma, ¿verdad? Tratamiento irregular, por eso es una palabra que tenemos que siempre saber, ¿verdad? O sea, tener en cuenta en la historia si el tratamiento de nuestro paciente es regular o irregular, ¿sí? Y con qué medicamento es, ¿verdad? Ponerle color rojo esto, ¿sí? Fíjense que eh, no usa insulina todavía, ¿sí? Conocía hipertensa también hace 2 años, un tratamiento irregular con valsartán, más hidroclorotiazida. Fíjense que acá tiene dos antihipertensivos, incluso tiene un diurético, ¿sí? Un diurético, hidroclorotiazida. O sea, a alguien ya le vio a esta paciente en algún consultorio, eso es lo que me da a entender, ¿verdad? Ya le vieron, ya estuvieron prescribiéndole medicación para la hipertensión, para la diabetes, ¿sí? Esto es muy frecuente en nuestros medios, ¿saben? Niega ser asmática y alérgica a medicamentos, niega internación y cirugías previas, y fíjense acá en el hábito tóxico, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que indagar también. Etilista ocasional, aproximadamente 60 gramos día, niega ser tabaquista y poseer otros hábitos tóxicos, ¿verdad? O sea, de por ahí en la parte de tabaquismo y demás, de drogas ilícitas, no posee antecedentes, pero sí un consumo ocasional de alcohol aproximadamente calculado en 60 gramos día, ¿verdad? Datos interesantes que nos aportan los antecedentes patológicos. Recordemos siempre que la paciente viene por náuseas y vómitos. Esto tiene que ser nuestra guía, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué pasó con el AEA, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con el AEA, cómo fue presentándose este caso, ¿verdad? Fíjense, la paciente refiere, dice que el cuadro inició ya 3 días antes del ingreso, ¿sí? Con dolor abdominal, ¿sí? A nivel del hipogastrio. Fíjense cómo inició, no fue ni siquiera el dolor lo que le trae. De tipo cólico, habla acá, ¿sí? Intensidad moderada. Se acompaña de molestias urinarias, ¿sí? Sensación de vaciamiento incompleto, que es lo que nosotros en el vocabulario médico le llamamos tenesmo, ¿sí? Y ella dice que niega sensación febril y otros síntomas acompañantes, ¿sí? Eso fue 3 días antes. Y un día antes del ingreso se agregó náuseas y vómitos en varias oportunidades, ¿sí? De contenido alimentario y luego de coloración amarillenta, dice, por lo que se automedicó con infusiones caseras. Nosotros, acá en nuestro medio en Paraguay, se utiliza mucho lo que son las infusiones caseras, ¿verdad? O sea, generalmente los familiares o los conocidos o vecinos del paciente le sugieren un té o una hierba natural o un combinado ahí a veces de yuyos, ¿verdad? De yuyos, ¿saben lo que significa, verdad? Plantas serían básicamente, ¿sí? Caseras, ¿verdad? Que se mezclan, se hierven y bueno, creen que con eso van a mejorar la clínica, ¿verdad? Obviamente que, claro que hay, ¿cómo te voy a decir? Hierbas y plantas medicinales. Eso no lo discute nadie, ¿verdad? Que tienen propiedades medicinales. El tema es la dosis, el tema es las indicaciones precisas también, ¿verdad? De por ahí cuando es así, preferimos siempre un medicamento, ¿verdad? Bien prescribido y bien dosificado, ¿verdad? Bueno, sin mejoría del cuadro y ante la persistencia del mismo, acuda a nuestro centro para mejor diagnóstico y tratamiento. O sea que eh, tuvo dolor, ¿sí? Tuvo molestias urinarias y después tuvo ya náuseas y vómitos. Vamos a ver ahora cómo llegó los signos vitales cuando ya está al ingreso, ¿sí? Fíjense, su presión arterial 140/100, ¿sí? La frecuencia cardíaca es 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria, llamarla poderosamente la atención. 32 de frecuencia respiratoria, ¿verdad? ¿Qué me dice esto? Que está aumentada la respiración, ¿verdad? 37,5 está con febrícula, ¿sí? Acá también me habla de un cuadro sistémico, ¿verdad?
Fíjense, y glicemia 350, ¿m? Saturada 97%, ¿verdad? Fíjense en el aparato cardiovascular, no hay mucho de valor, ¿verdad? R1 es normofonético, ritmo regular, sin soplo ni galopes, ¿sí? Pulso periférico palpable, sincrónico en el área central, isocrónico en el lado opuesto, llenado capilar menor grado segundo, al menos un estado de choque inminente no es, ¿verdad? Pero acá otra vez en el aparato respiratorio tenemos tórax simétrico, disneica, taquipneica, ¿sí? Está con cierta dificultad respiratoria la paciente, por más que no vino por eso, repito. Murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, no se auscultan ruidos sobreagregados en la parte pulmonar. Sí, ella está como taquipneica, ¿sí? Recuerden la frecuencia respiratoria 32. El abdomen dice plano, blando, apesible, no doloroso a la palpación superficial, pero sí a la palpación profunda. Región del hipogastrio, hay dolor. Sin signo de irritación peritoneal ni visceromegalia. Somnolienta, dice por un momento, orientada en tiempo y espacio y persona en la parte del sistema nervioso central, con pupilas isocóricas fotorreactivas sin signo de meningio. Y acá otro dato positivo de valor, puño de percusión positiva del lado derecho. Dice. Acá hay un dato interesante que ya nos está orientando cada vez más, ¿verdad? Si combinamos este puño de percusión con las molestias urinarias, dolor abdominal, ¿sí? Con la aparición de náuseas y vómitos, estamos en presencia de una probable, ya me van a decir después qué, ¿verdad? ¿Sí? La piel y faneras ligeramente pálida, hipohidratada, sin edemas. Bueno, con esta historia, con este examen físico, ¿qué les parece que puede ser? ¿Hacia dónde les parece que va nuestro caso? ¿Qué les parece que debemos de descartar en primer lugar, ¿verdad? Con esta historia, con esta pequeña semiología, este APP de valor, ¿sí? Recuerden siempre que era diabética en tratamiento irregular. A ver un poco si se les encendió algo la lamparita con esto, ¿me pueden decir? Pielonefrite, doutor? Uma Sí. litíase, doutor. ¿Cómo? Uma litíase? Litiasis. É. Podría Pielonefrite? ser una litiasis. Porque tem cólico renal, né? Que o falou? Tem cólico. Sí, tenía cólicos, pero fíjate que también, claro, aparte del dolor, ¿verdad? También hubo molestias para orinar, ¿sí? En la clínica ella está con febrícula en el examen físico, o sea, tenés algo infeccioso también. Fíjate en el examen, no es, viste que cuando vos hablas de litiasis, vos hablas de algo mecánico nomás, vos hablas de un proceso obstructivo, ¿verdad? Meramente mecánico, pero acá vos tenés en una temperatura de 37,5, sí, va más hacia una pielonefritis, hacia algo infeccioso, correcto, estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? No hay mucho misterio, ¿sí? Tenemos puño de percusión positiva, tenemos febrícula, ¿sí? Tenemos náuseas y vómitos, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Molestia urinaria, dolor, ¿verdad? Hipogastrio, ¿verdad? Probablemente una cistopielonefritis, ¿verdad? Que pensó con una cistitis probablemente y luego avanzó a una pielonefritis. Ahora, ¿qué más les llama la atención aparte de estos signos vitales, ¿verdad? Que yo marqué acá? ¿Qué les parece que puede ser también? O sea, estamos de acuerdo que hay una pielonefritis aguda, sin duda. Pero, ¿qué más? ¿Qué más estoy obligado a descartar? Cuando encuentro una infección urinaria, un cuadro infeccioso, tengo una paciente bien. ¿Cómo? Embarazo? Embarazo, Descartar sí, podría ser embarazo. embarazo. Sí, claro, beta-HCG debería tener, aunque ella tiene, si mal no recuerdo, 57 años. O sea, ya dentro de todo la edad, por ahí ya está en la menopausa. Fíjate que la edad ya es 57 años, ¿verdad? Ya no es tan habitual. Normalmente nuestro rango de mortalidad materna va hasta 54 años normalmente, ¿verdad? Pero bueno, la medicina nunca es todo 2 más 2 de 4, ¿verdad? Pero no pensaría tanto en embarazo por la edad. Pero qué importante acá, fíjense
por eso lo que es justamente interesante dar estos casos clínicos, ¿verdad? Porque fíjense en esto no le llama la atención a usted, están viendo todos HGT 350. ¿Qué me está indicando eso? ¿Qué es eso? Que ela É, pode ter uma cetoacidose diabética. porque o senhor falou também que o tratamento dela é irregular, né? Ela não faz tratamento, Sim. né? Ela não toma as Exactamente. dela, nem para hipertensão, como o senhor falou, ela é hipertensa e diabética, então ela não faz o tratamento dela regular, né? Quer dizer, ela não Ajá. toma as medicações. Sí. Ela não toma as Entonces, medicações. fíjense, Ou tiene una seja, doutor, HGT de 350, ¿verdad? ¿Qué Sí. me da a entender eso? Que la diabetes, ¿cómo está? ¿Compensada o descompensada? Nada. Descompensada. Nada. Descompensada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pensado. Entonces, ¿qué me obliga eso? Esa situación clínica y esa glicemia elevada, ¿verdad? ¿A qué me obliga? A A pensar em uma descartar cetoacidose. exactamente. No sé si una cetoacidosis luego, ¿verdad? Pero sí, hay que pensar en eso. Pero hay que pensar en realidad en una complicación aguda de la diabetes. Esa es la respuesta, ¿sí? Cuando ustedes ven una glicemia mayor a 200 o mayor a 250, tienen que pensar en un paciente con clínica compatible. ¿Cuál es la clínica compatible de la cetoacidosis normalmente? Doctor. Náusea, vómito, dolor abdominal, ¿sí? Respiración acidótica. Entonces, cuando pasa eso, y cuando tenemos una glicemia, cuando hay clínica y hay glicemia elevada, más de 200, hoy en día la guía ya te dice más de 200, pensar siempre que puede ser una descompensación aguda de la diabetes, ¿sí? doutor, O sea, una complicación aguda de la diabetes. En este caso, puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser un hiperomolar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te escucho? Mas com este paciente ter uma com percussão positiva, ele Sí. seria cetoacidose diabética? Claro, También. justamente de eso vamos a hablar después, ¿verdad? Siempre las cetoacidosis, o sea, las complicaciones de la diabetes, o sea, la complicación aguda de la diabetes, siempre aparece por una causa. O sea, siempre hay algo que le descompensa a la diabetes para entrar en cetoacidosis, no sé si me explico. Entonces, ustedes siempre tienen que buscar infecciones, mala adherencia al tratamiento, de por ahí una cariopatía isquémica, siempre hay una causa que le hace entrar al paciente en su complicación aguda, ¿entienden? Que le descompensa a la diabetes. Entonces, vamos a tratar de ir reordenando y vamos a pedir los laboratorios y vamos a ver cómo cerramos el diagnóstico, a ver cómo podemos cerrar. Bueno, fíjense la impresión diagnóstica que me da solamente con la historia, ¿verdad? Un síndrome doloroso abdominal, ¿verdad? Tenía dolor. Una probable infección del tracto urinario, ¿verdad? Alta versus baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque alta porque tiene signos de pielonefritis, ¿verdad? Porque tuvo puño percusión, náusea y vómito, febrícula, ¿verdad? Y baja, bueno, de por ahí primero tenía dolor abdominal y tenía molestias nada más, pero después eso fue progresando hasta ser una infección del tracto urinario alta, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que podía ser ambas cosas también, ¿verdad? Después me dice hiperglicemia cetósica a descartar, ¿verdad? O de origen cetósico, o sea, descartar una complicación aguda de la diabetes mellitus, otro de los diagnósticos con la historia, hipertensión arterial y ex-etilista o etilista de 60 gramos día, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora con la historia, esto fue lo que pudimos construir con la historia, ¿verdad? Ahora bien, fíjense empezamos a pedir los laboratorios, a ver cómo podemos cerrar el caso, ¿verdad? Empezamos a pedir los laboratorios, fíjense lo que vino, ¿verdad? Una hemoglobina 11.1, ¿sí? Un hematocrito 34, glóbulos blancos de 18.000, fíjense acá, glóbulos blancos 18.800. Y acá los neutrófilos, los segmentados, ¿verdad? Que hablan de
de que si los neutrófilos están aumentados, estamos de acuerdo que estamos en presencia de una infección de probable origen bacteriano, ¿sí? Ha aumentado también los neutrófilos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá con un simple hemograma? ¿Cuál le parece que agregamos acá como diagnóstico? O sea, ¿qué dato importante me dio este hemograma, chicos? ¿Qué les parece? Estamos presentes de uma Vamos a irnos a infecção. la... Sí, 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 te escucho, te escucho. Está na presença de uma infecção? Ajá. Estamos en presencia de una infección. ¿De qué origen puede ser esa infección? Bactérias, doutor? Bacteriano, ¿verdad? Bacteriano, sí, bacteriano. Y es justamente lo que pensamos que puede ser, ¿verdad? O sea, por la historia va con una infección del tracto urinario, ¿verdad? A su vez, una pielonefritis, dijimos, ¿verdad? Una cisto, probablemente pielonefritis. Cistitis, probablemente empezó como una cistitis, ¿verdad? Como molestia, dolor en la parte baja. Y después fue ascendiendo el germen, ¿verdad? Fue hacia la parte ya del parénquima renal y ya hizo puño percusión, hizo fiebre, náusea, vómito, bueno. Entonces, una cistopielonefritis, una infección del tracto urinario de etiología más frecuente bacteriana, que es, ¿cuál es el germen más frecuente asociado a pielonefritis? Le hago la pregunta. ¿Cuál es la bacteria? ¿Cuál? Escherichia coli. Así mismo, E. coli, ¿sí? Escherichia coli. Esa es la bacteria más frecuente asociada a pielonefritis. Y la pielonefritis es más frecuente en mujeres, ¿sí? Eso también tienen que saber. Bien. Con el hemograma lo que podemos sacar es que hay un recuento de blancos compatible con infección, específicamente de origen bacteriano. También los blancos elevados, eso es algo que quiero que sepan también. Los blancos también se pueden disparar por una reacción adrenérgica, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en cuadros de estrés, ¿verdad? Si la paciente viene con un cierto estrés por las, llámese cetoacidosis, por la convulsión, ¿verdad? O sea, cuadros adrenérgicos que provocan estrés en el cuerpo pueden elevar también los blancos, ¿sí? Pueden ser causantes de leucocitosis, pero ahí tenemos que mirar siempre los cementados, los lóbulos, la fórmula, ¿verdad? Leucocitaria. Entonces vemos que tiene 87% de neutrófilo. Entonces eso va con que es leucocitosis y es de origen bacteriano, ¿sí? Otra cosa que de por ahí también interesante, ya es cierto o sea, realmente no llega a ser todavía anemia, ¿verdad? Porque anemia es menos de 12 en el hombre y menos de 11 en la mujer, pero va en camino a eso, ¿verdad? Está con hemoglobina ahí en el borde, ¿sí? Bueno, continuemos. A ver un poquito la siguiente bioquímica que le pedimos. Fíjense, los laboratorios. Tenemos la glicemia sérica ya en sangre, ¿sí? De 355, que está elevada, ¿sí? Fíjense, la urea está de 90, o sea, hay cierta alteración de la urea. La creatinina 1.3, ¿sí? Las enzimas hepáticas, GOT60, GPT43, bilirrubina 0.9, 0.5, 0.4. O sea, prácticamente normal, excepto el ligero aumento del valor de las transaminasas, pero muy ligero, ¿verdad? Bilirrubina normal. En cuanto al sodio, sí, que su valor de referencia normalmente, el sodio, acá vamos a poner el valor de referencia, normalmente es de 135 a 145, ¿verdad? O sea, tenemos una ligera hiponatremia, una hipocalemia también, sí, valor de referencia de la hipocalemia es, o sea, del potasio en sí es 3.5 a 5.3, ¿verdad? Más o menos, 5.4, ¿verdad? Y el cloruro que también está poco ahí borderline, ¿sí? Entonces, estos son nuestros datos, ¿verdad? Esto es lo que llama poderosamente la atención del sodio, ¿sí? Y el potasio. ¿Qué diagnóstico le parece que se agregan acá con estos datos laboratoriales? Hace rato con el hemograma quitamos que se trata de una infección bacteriana. Estábamos ahí bordeando la anemia, ¿verdad? Pero
No, probablemente esa hemoglobina todavía no sea la real, incluso porque si está medio deshidratadita, entonces por ahí está concentrada, ¿verdad? Entonces, de por ahí, ni siquiera esa hemoglobina es la real, de por ahí le hidratamos un poco más, se diluye un poco más también. ¿Qué diagnóstico le parece que hay acá con estos valores podemos quitar? ¿Sí? ¿Qué podemos rescatar de acá? ¿Qué le parece que está alterado y cómo se llama el trastorno? ¿Sí? Le escucho. Hidroeletrolítico, doutor? Sí, específicamente, ¿cómo sería? Hipopotasemia, professor. Sí, una hipocalemia, muy bien. Después, otra cosa más. Hipopotassemia, Sí, sí. Después, Pela desidratação, distúrbio, de volemia. sí, exactamente, muy bien. ¿Por qué te parece que es? ¿Por qué te parece que es deshidratación? Sí, escucho. Perdão, é porque tem uma aluna que está escrevendo no chat, pediu para o senhor observar as respostas dela, que ela está sem microfone. por causa do Ah, vômito, perdón. por causa do Sí, no hay vômito, problema. por causa do vômito, Ah, a sim. pessoa desidrata, né? Como o senhor falou, né? Há Sí, uma sí, né? E com isso a gente perde Sim. potássio, perde É, sódio, né? distúrbio E aí hemodinâmico. É de eletrólitos. eletrólitos, né? Há uma perda, né? totalmente. Totalmente. Así mismo, ¿verdad? Por las náuseas y los vómitos, ¿verdad? Probablemente eso desencadenó también, desencadenó hipocalemia, que es potasio bajo, sí, y también hiponatremia, ¿verdad? Aparte, en sí, acá me dice la paciente, estoy leyendo los mensajes de Cristiane, dice piel o dolor, puño, percusión, pielonefritis, HGT alta, cetoacidosis, sí, taquicardia, súper. Tratamiento irregular, segmentado, sí, eso es lo que dije hace rato, ¿verdad? Lo que hablamos, ¿verdad? Súper. Muchas gracias. A ver, excelente. Voy a responderle a Cristiane, excelente. Sí, Cristiane. Excelente, Cristiane. Gracias por responder, ¿sí? Entonces, estamos hablando de este hemograma, ¿sí? Cualquier cosa me avisa nomás si hay otra vez alguna respuesta o algo. Sí, importante para analizar acá, ¿verdad? Uno, que se confirma que nuestra glicemia es real, ¿sí? O sea, la glicemia, la que le habíamos tomado, recuerden que el HGT, el test del glucómetro que se hace en la glicemia capilar, ¿sí? Es un test ahí con el glucómetro, con el aparatito que a veces puede tener algún fallo también, ¿verdad? Siempre hay que confirmar con el análisis sérico, ¿verdad? De la glucosa, ¿sí? Y otra cosa, eso es uno, ¿verdad? Que está alta, definitivamente está alta. La urea y la creatinina, acá hay algo muy importante que no sé si se dieron cuenta, pero hay una alteración del perfil renal también. Sí, acá nosotros tenemos un diagnóstico. Fíjense, Sí. una elevación de la urea y la creatinina que es una injuria renal aguda. ¿Sí? Sí. Lo que me da a entender que sí, né, doutor? Importante, né? Esse dado da diurese, né? Como é que tá, quanto em 24 horas, quanto foi a diurese dela, claro. né? Até para ajudar. Sí, claro, pero nosotros ya, ¿cómo te voy a decir? Por ese dato, por esa diferencia que hay entre fíjense que ustedes siempre normalmente cuando hay una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, siempre van a ver que la urea está, qué sé yo, 400 y la creatinina está de 10, de 11, 14, o sea, tanto la urea como la creatinina se disparan, ¿sí? O sea, están elevadas. Obviamente que hay también potasio alto, hay anemia, todo lo que un paciente renal crónico tiene, ¿verdad? Ya se va a diálisis, etcétera. Pero cuando es agudo, normalmente sí hay esa disociación de la urea dispararse para arriba y la creatinina quedarse ahí un poquitito, ¿verdad? En valores.
esto me da a entender que esto es agudo, que esto es nuevo, ¿verdad? Es decir, es una insuficiencia renal aguda. Y ahí yo tengo que saber si es prerrenal, si es intrarrenal o si es posrenal. Por la historia, por cómo la paciente está, o sea, por cómo está el caso clínico, ¿verdad? De esta paciente que tuvo náuseas, vómitos, probablemente sí tuvo sensación febril también. O sea, está con pérdidas realmente, ¿verdad? Del líquido, está deshidratada, ¿sí? Entonces, por esa deshidratación, por esas pérdidas, por esas náuseas y vómitos, probablemente esta alteración del perfil renal aguda sea por hipovolemia, ¿sí? O sea, la paciente se deshidrató, se quedó con hipovolemia y esa hipovolemia afectó al riñón, le generó una disminución del flujo sanguíneo de la perfusión renal y eso terminó elevando la urea, disparando la urea a 90 y la creatinina ahí mantuvo 1.3. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Que estamos en presencia de una injuria renal aguda, Sí, prerrenal probablemente, ¿sí? Prerrenal. sí, Tendo em conta, sim. doutor, também tendo em conta o tempo de evolução. Sim. Evolução. Sí. Por isso, uma aguda, porque também não hace tanto tempo. Podría ser Claro, por menos claro. de 3 Claro, 3 días de cuadro, ¿verdad? O sea, 3 días hace que la paciente está con dolores, ¿verdad? Que no puede orinar bien y hace un día antes nomás que empezó con los vómitos, náuseas, vómitos, ¿verdad? Bueno, y lo otro, ¿verdad? Después de E vomitar pós-renal, tanto, ¿verdad? doutor, Después de vomitar tanto, ¿sí? pós-renal, os valores do laboratório estariam maiores, sim? Sí, claro, claro. Si fuera crónico, ¿verdad? Acá pregunta Cristian si esa urea aumentada podría ser por la concentración, dice, a ver, debida, no necesariamente por insuficiencia renal. Sí, podría ser también, ¿verdad? Pero no, en realidad sería no, debida, en realidad va a ser así, ¿verdad? En este caso es por sí hay hipovolemia, sí, la hipovolemia, pero el aumento de la urea, sí, es por insuficiencia, por falla renal sería, sí, porque debido a que hay hipovolemia llega poca sangre o poco flujo sanguíneo al riñón, entonces hay hipoperfusión renal, ¿verdad? Y esa hipoperfusión renal es lo que genera el aumento de la urea y creatinina, ¿verdad? Más bien de la urea, cuando hay lo que yo quiero que se quede nomás acá claro es que cuando hay la disociación de urea y creatinina, ¿verdad? Es porque es algo agudo, ¿sí? No algo crónico, ¿está bien? Eso es lo que quiero que entiendan. Y la elevación de la urea no es tanto por concentración, sino es debidamente por baja perfusión, ¿sí? Porque hay una injuria renal por baja perfusión renal, baja perfusión sanguínea, ¿sí? Bien, continuando un poco con el laboratorio. Del otro lado tenemos el sodio, también importante, ¿verdad? Hablar de que hay una hiponatremia, ¿verdad? Recuerden siempre que la hiponatremia hasta puede ser hipovolémica, normovolémica y puede ser hipervolémica, o sea, normo hipervolémica, ¿sí? En este caso creo que está más que claro, ¿verdad? Que es una hipovolemia. Bueno, la paciente tuvo náuseas, vómitos, está con un cuadro infeccioso, o sea, tiene pérdida insensible aumentada, ¿sí? Entonces, está probablemente con una descompensación de la diabetes, ¿verdad? Está disneica, está quineica, o sea, está deshidratada la paciente, ¿verdad? Entonces, tuvo una hipovolemia y la hipovolemia hace, ¿verdad?, de que entonces se produzca una hiponatremia también. Y la hipocalemia, que sí se explicaría por esas náuseas y vómitos también a repetición. El siguiente estudio que quiero analizar con usted es importantísimo y es algo que sí o sí debemos de pedir. Cuando nosotros, eso quiero que se graben y que no se olviden nunca más, ¿verdad? Si ustedes tienen una paciente diabética que tiene glicemia de más de 200, ¿sí?
y tiene clínica, es decir, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, tiene esa clínica, tienen que sí o sí pedirle una gasometría, ¿sí? Tienen que sí o sí pedir una gasometría. Respiratória Y também, hacen né? una gasometría. ¿Cómo? A frequência respiratória também, né? Alterada, né? Y no siempre, ¿verdad? Claro que sí, puede pasar que la mayoría de las veces las pacientes con decompensación aguda de la diabetes estén con respiración de Kussmaul, sí, es frecuente, pero no siempre, ¿sí? No siempre se ve eso. A veces, cuando la acidosis es leve nada más, cuando no es tan grave la acidosis, no llegan a tener esa respiración, pero tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene vómito, ¿verdad? Entonces, es importante de que le pida una gasometría, ¿está bien? Y ahí nosotros veamos los criterios diagnósticos, o sea, ¿para qué? Para ver si cumple o no criterios, por ejemplo, para una cetoacidosis, ¿verdad? Y fíjense lo que nos encontramos ya, ¿verdad? De entrada tan grave así el cuadro, ¿verdad? El pH tenemos 6.9 de pH, fíjense que esto ya háblalo ya de incluso de una acidosis severa, diría yo, ¿verdad? PO2 35, ¿sí? Esto no tiene valor porque es venoso. PCO2 de 20, está full ya lavando, ¿sí? Bicarbonato de 12, ¿sí? No está tan mal, 12, pero está bajo. Exceso de base menos 17, o sea, bastante negativo. Saturación 67%, que tampoco cobra valor porque es una gasometría venosa, ¿verdad? O sea, no le ignoramos nada más. Pero acá hay dos datos que me llaman poderosamente la atención. Uno es el 6.9 del pH, el bicarbonato de 12 y el PCO2 de 20. ¿Qué tengo yo acá en trastorno hidroelectrolítico del medio interno? ¿Qué les parece que es esto? ¿O estamos enfrente de qué? ¿O cómo voy a Podría ser una definir esto? ¿Sí? acidosis metabólica. Uma acidose, né, doutor? Metabólica? Así mismo es, una acidosis metabólica. Acá leo justamente también, si pH muy bajo, exceso de base también. Una acidosis metabólica, ¿correcto? Sí. Que ya el pH está significativamente bajo, descompensada. Tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? De una fórmula, ¿verdad? Que se llama fórmula de Winter, ¿verdad? Ver cuánto es el PCO2 esperado, sería lo ideal, ¿verdad? Ver si está o no. Pero yo creo que con ese pH ya, ¿cómo te voy a decir? No puede pretender de que esté compensado, ¿verdad? O sea, no hay dudas de que esto está descompensado por ese pH muy bajo. Entonces, pH muy bajo, cuando hay pH bajo decimos que hay acidosis, ¿correcto? Ahí tenemos que ver si el pH bajo es por disminución del bicarbonato o es por aumento de la presión de CO2. Si es por un aumento de la presión de CO2, decimos que es acidosis respiratoria. Y si es por una disminución del bicarbonato, decimos que es una acidosis metabólica, ¿correcto? Y otra vez, tenemos que ver ahí si es cómo el cuerpo responde a esto para tratar de compensar, ¿verdad? Si el cuerpo, por esa acidosis, trata de lavar el medio ácido en sí y trata de una manera, vamos a decirle, de compensar esto y tratando de disminuir más el valor de PCO2, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? En respuesta a la acidosis de origen metabólico, lo que hace el cuerpo es disminuir la presión de CO2. ¿Cómo hace eso? Aumentando la frecuencia respiratoria, Viendo, no sé si me llega. ¿Ustedes me ven en la cámara también a mí o no? Yo estoy poniendo mi cámara, ahora me percaté de eso también. Sí, doctor. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay ¿cómo te voy a decir? Un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí?
¿Para qué? Al aumentar la frecuencia respiratoria, disminuye la presión de CO2, ¿sí? La presencia de CO2 en sangre, y con eso trata de compensar ese trastorno hidroelectrolítico, ¿sí? Entonces estamos en presencia de una acidosis severa, una disminución del bicarbonato y una disminución también de la presión de CO2 en consecuencia. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? O sea, sin duda estamos frente a ese trastorno. ¿Qué tenemos? ¿Qué más? ¿Qué otros datos nos puede ofrecer esta gasometría también, verdad? El exceso de bases es algo que también es interesante. Sí, acá estoy escuchando. ¿Alguien quiere decir algo? Uma pergunta aqui que me tira uma dúvida. Sim. Quando você falou que o paciente ele aumenta a respiração para liberar mais CO2 do corpo, isso pode dar uma arritmia cardíaca por acelerar muito o coração? Y mira, va a depender de los factores de riesgo que tenga la paciente, ¿verdad? Si es una paciente ya hipertensa, conocida con trastornos cardíacos, cardiovasculares, o sea, tiene cardiopatía estructural, ICC o lo que sea, podría ser, ¿verdad? Podría desencadenar, claro que sí. Sí. Cualquier estado infeccioso o de descompensación de la diabetes puede desencadenar una arritmia en un paciente conocido ya con arritmia o conocido con patología cardíaca, ¿verdad? Ahora bien, si me decís que es un paciente no conocido, que nunca hizo ningún tipo de arritmia, no conocido cardiópata, y está con esa respiración de Kussmaul nada más, aisladamente, de por ahí no es la ley, ¿verdad? De por ahí más bien una excepción, ¿sí? Pero, como te digo, ya vamos a ir al tratamiento, Cristiane, enseguida vamos a hablar de eso, no te preocupes del manejo. La verdad que es muy raro para ver por el simple hecho de aumento de la frecuencia respiratoria que entre en una arritmia, ¿verdad? Nada imposible, pero no es la ley, sino es conocido cardiópata. Ahora, si vos me decís que es un paciente conocido FA, ¿verdad? Con fibrilación auricular, que está haciendo una cetoacidosis diabética, sí, se puede descompensar su arritmia, ¿verdad? Sí puede entrar en FARVA, por ejemplo, y puede aumentar, o sea, puede descompensarse la arritmia, ¿sí? Bueno, entonces estamos en presencia de hay un ruido acá muy, no sé, alarma de qué es, seguramente ustedes escuchan también. Ya enseguida se va a apagar seguro. Bien, me siguen escuchando, ¿verdad? Entonces le estaba hablando que hay una acidosis, ahí ya por suerte el ruido. Hay una acidosis, el origen es metabólico, está tratando de disminuir el PCO2 de manera compensatoria. Entonces, acidosis metabólica descompensada sería más bien. Exceso de base menos de 17, el exceso de base nos puede dar que hay un déficit de líquido importante, hay una deshidratación, hay un estado de acidosis, ¿sí? Negativo 17, ¿verdad? Y lo que nos faltaría también para completar los laboratorios básicos con este paciente es la orina simple y sedimentos, ¿sí? La orina simple y sedimentos. Y fíjense todo lo que tiene de valor este resultado de orina, ¿sí? Fíjense en los sedimentos, qué interesante, ¿verdad? Nitrito tenemos positivo, una cruz. Proteínas, pierde proteínas, una cruz. Glucosa, 3 cruces. Cuerpos cetónicos, 3 cruces. Esta grasa leucocitaria, 2 cruces. Leucocitos, 50 a 100 por campo. Células epiteliales, 1 a 2 por campo. Y bacterias, más de 2. ¿Qué diagnóstico me hace este resultado de sedimento urinario? ¿Qué diagnóstico les parece que nos aporta esto? Uma injúria renal, doutor? Uma injúria renal? Uma infecção urinária também, acompanhada de infecção urinária. Sim, mais bem. Como o senhor falou, poderia ser pré-renal, como a gente já viu, né? Porque a pré-renal se dá por
hipovolemia, desidratação, né? E fora que aparece, ó, corpos cetônicos na urina, glicose, né? Sí. Doutor, pero la presencia A glicose depois de 180 aparece. Pero ¿qué les parece que es? O sea, con este resultado de orina, aparte de lo Uma pielonefrite? seguramente Sí. por tônicos da cetoacidose. Presença de bactérias. Ujú. Bueno, vamos a tratar de encontrarle todos los diagnósticos posibles a esta. Aham. Creo que todas las respuestas están aportando algo. Bueno, vamos uno a uno. Primeramente, nitrito positivo y estearasa leucocitaria positiva, ¿qué me dice? Me dice que hay actividad bacteriana. ¿Mm? Lo normal es negativo, o sea, es de negativo también. O sea, que no haya esto. Nitrito y estearasa son pequeñas enzimas que tenemos, de tiras reactivas, en el estudio de orina, que si salen positivas lo que nos dicen es que hay presencia de bacterias, hay actividad bacteriana en la orina. O sea, estamos en presencia de una orina infectada. ¿Sí? Después tenés que ver si tiene o no síntomas. Pero en este caso, y por todo el caso previo que vimos que sí, ¿verdad? Que sí hay historia, que sí hay síntomas, que sí hay clínica, ¿verdad? Entonces, esto lo que me dice es que hay presencia de actividad bacteriana. Ahora tengo que ver los leucocitos. ¿Qué tan inflamado está esto o qué tan activo está esto, ¿verdad? Y qué tantas bacterias hay. Fíjense que sí es positivo de 50 a 100 por campo de leucocitos. Bacteria de 2000, presencia de bacterias, luego me habla acá. O sea, tengo bacterias, tengo leucocitos, o sea, tengo ¿cómo te voy a decir? Células del sistema inflamatorio, del sistema inmunológico, ¿verdad? Inflamatorio, que están atacando esas bacterias. Y encima te tengo otra vez marcadores de actividad bacteriana. O sea que acá lo que yo estoy teniendo es definitivamente una infección urinaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Eso es lo primero que podemos rescatar. Y con células epiteliales, que es una buena muestra, ¿verdad? Porque recuerden que si tiene demasiadas células epiteliales también, lo que me sugiere es una contaminación. Pero no, hay 1 a 2 por campo, o sea, es una buena muestra. ¿Sí? Y fíjense, ese es el primero, ¿verdad? Lo que tenemos que darnos cuenta sí o sí, que estábamos en presencia de una orina patológica. Eso es lo importante que decir. ¿Es patológica la orina? Sí, es patológica. ¿Por qué es patológica? Porque tiene leucocitos en cantidad importante, bacterias, ¿sí? Y tiene nitritos y estearasa 2 cruces, o sea, tiene actividad bacteriana. Lo otro que llama poderosamente la atención con toda la clínica y que nos confirma en este momento el diagnóstico es que tenemos cuerpos cetónicos positivos 3 cruces, ¿verdad? O sea, definitivamente cuando yo hablo de criterio de cetoacidosis, ya vamos a hablar de eso también y del manejo de este paciente. Ustedes tienen que saber que siempre el que va a finalmente poner la frutilla de la torta, el que confirma el diagnóstico es o son, ¿verdad?, los cuerpos cetónicos o la cetonemia en sangre, ¿verdad? Cuerpos cetónicos en orina o cetonemia en sangre. Te tienen tu clínica, ¿verdad?, que ya hablamos, tu gasometría, que te da el pH menor a 7.3 y el bicarbonato menor a 15, pero el que finalmente te termina dando tu glicemia, por supuesto, mayor a 250 o mayor a 200 según la última guía, el que te termina dando la confirmación del diagnóstico es o son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Cuerpos cetónicos 3 cruces. Entonces, yo esos diagnósticos, ¿cómo te voy a decir? Yo puedo deducir de este resultado, ¿sí? Entonces, estamos en presencia de una orina patológica. Además, tenemos cuerpos cetónicos que, dado el contexto anterior del paciente, clínica, laboratorio, gasometría, glicemia elevada, me confirma la presencia de una cetoacidosis diabética, ¿sí? Los otros parámetros que encuentro
también alterados, proteínas, es decir, Todo. se pierden. Sí, escucho. Daria para o senhor trocar essa cor esse amarillo aí? Que não dá para ver quase. Ok, Por naranjado. gentileza. Ahí puede ser. ¿Sí? Mejorou. O mejor. Gracias. O le vamos a ponerle. Ahí vamos a ponerle. Medio azul, ¿sí? Ahí quedó Para bien. marcar nomás otra. ¿Sí? Bueno. Gracias, sí. Dale. Proteínas, tenemos una cruz, ¿verdad? Que lo que más bien nos va a entender es que se pierden ya proteínas por la orina. O sea, ya hay un riñón a punto de estar afectado. Ahí puede haber ya cierta permeabilidad del glomérulo renal. Y también, fíjense acá, glucosa 3 cruces, lo que me dice es que la glucosa, o sea, la paciente mantiene niveles elevados de glicemia, tanto así que en sangre, ¿verdad? Que ya no le permite a la orina filtrar completamente esta glucosa, a los glomérulos filtrar la glucosa de la sangre, entonces ya la paciente pierde glucosa en la orina, ¿sí? Normalmente el riñón tiene la capacidad de filtrar hasta 180 miligramos de glucosa de la sangre. O sea, si tu glucosa mantiene en 180, tu glomérulo es capaz, hasta ese límite es capaz de reabsorber toda la glucosa y dejar tu orina limpia de glucosa. Pero si tu paciente mantiene 200, 300, 400, evidentemente que el glomérulo se ve sobrepasado, o los glomérulos se ven sobrepasados, ya no pueden filtrar y agarrar toda la glucosa que hay en la sangre y emitir una orina limpia, y ya emiten una orina con glucosa, ¿entienden? Entonces, lo que me dice que es una paciente que probablemente no tomaba su medicamento para la diabetes, decía tratamiento irregular, pero vaya a saber si es verdad o no eso, ¿verdad? Si de verdad tomaba y cómo mantenía sus controles, ¿verdad? O sea, la paciente, por este resultado y todo, yo ya me doy cuenta de que venía manteniendo niveles bien elevados de glucosa, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿verdad? Para cerrar, esto ya voy a hablar, ay, está un poco desordenado acá. Finalmente, nuestro diagnóstico entonces termina siendo una cetoacidosis diabética, ¿sí? Por criterio, porque confirman los criterios, ¿sí? Tenemos por clínica más HGT o glicemia mayor a 250, más pH menor a 7.3, más bicarbonato menos de 15, y finalmente los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que puede ser en orina o puede ser en sangre. Ya enseguida voy a hablar otra vez de eso, ¿sí? Pero todos los criterios cumplen. Una pielonefritis aguda, sin duda, ¿sí? Una infección del tracto urinario, una injuria renal aguda, prerrenal, estamos de acuerdo con lo que hablamos de la alteración de la urea y la creatinina, ¿sí? Probablemente producto de esto podemos poner acá, por deshidratación, ¿sí? O hipovolemia, sí. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiponatremia, fíjense lo que hablamos del sodio, específicamente con un sodio, habíamos dicho, de 130, y la hipocalemia, ¿verdad? Hipocalemia leve, 3.2. Algunos de los diagnósticos, ¿sí? Que pudimos sacar con este caso, con estos laboratorios. Y la pregunta ahora es, bien, ¿cómo le manejamos a este paciente, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, si ahora estamos hablando ya de clínica médica 2, ¿verdad? También, ¿verdad? En clínica en sí, ¿verdad? Aparte de ver lo que es la historia, los datos, tenemos que ir metiéndonos también de a poco en el tratamiento, ¿verdad? De a poco en cómo manejar a este paciente y qué fármacos hacerle, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, sí, acá estoy leyendo los mensajes también. Posible daño renal, cuerpo cetónico confirma la cetosis diabética, sí. Entonces, tenemos confirmado nuestro diagnóstico. La pregunta ahora es cómo le vamos a tratar, ¿verdad? A este paciente con diabetes, con complicaciones agudas de la diabetes, ¿sí?
con infección del tracto urinario, o sea, probablemente vamos a necesitar un antibiótico. ¿Qué antibiótico le vamos a hacer? Y todos los disturbios del medio interno, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a esta siguiente diapositiva donde vamos a hablar en sí de la cetoacidosis y su manejo, y vamos a ver qué le vamos a hacer principalmente a este paciente con infección del tracto urinario. Entonces, me avisan acá si puedo compartir. A ver, aquí voy a cambiar. ¿Les aparece la diapositiva ahora nueva? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, se mira. Sí. Bien. Sí, doctor. ¿Sí? Bien. Acá le voy a hablar. ¿Sí? ¿Está bien? Súper. Entonces, justamente todo lo que están diciendo ahí, ¿verdad? Corrección de la glucosa, ATV para la infección, claro, estamos de acuerdo. Pero hay algunas perlitas que quiero dejarles acerca del manejo de la cetoacidosis diabética, ¿sí? Como saben, la cetoacidosis es una complicación aguda grave de la diabetes. O sea, es un estado delicado del paciente, una descompensación, una complicación, ¿sí? Y normalmente, ¿verdad? Si bien es más característica de los de tipo 1, se presenta también en los diabéticos tipo 2, como el caso de esta señora. Y ocurre porque hay una deficiencia grave de insulina. Es decir, a estos pacientes se le terminó la insulina básicamente. ¿Sí? Normalmente, ¿verdad? Hay 8% de las internaciones por diabetes, es principal causa de muerte, ¿sí? En personas diabéticas menores de 24 años, y la mortalidad, fíjense, antes de los años 20 era 100%, y actualmente es más o menos 3 al 9%. Normalmente, como le digo, la fisiopatología habla de que hay un déficit grave de insulina, como esta señora que pudieron ver, ya una señora de 57 años, diabética ya probablemente hace más de 10 años, no nos dijo la historia de eso, pero que usaba irregularmente su metformina, o sea, no estaba bien tratada, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo mantuvo probablemente valores elevados de glucosa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Había deficiencia de insulina, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? O sea, en la diabetes nosotros tenemos que, ya sea por la obesidad o dependiendo del tipo de diabetes, ¿verdad? En el caso de tipo 2, más frecuente, ¿verdad? Como hay una resistencia a la insulina, o sea, la insulina que tienen los pacientes no funciona bien, ¿verdad? Por ese estado proinflamatorio que es asociado a la diabetes, al tejido adiposo, que es clave, ¿verdad? Los pacientes con diabetes, el tejido adiposo produce resistencia a la insulina, ¿verdad? Un estado proinflamatorio, ¿verdad? Entonces, eso hace que la insulina que el paciente tiene no funcione, entonces esa glucosa que está circulando en sangre, cantidades elevadas, no puede ser utilizada por la célula, y la célula tiene que recurrir a otros mecanismos para generar energía. Entre ellos tenemos la beta oxidación, ¿verdad? La beta oxidación de ácidos grasos, donde empieza a utilizar ácido graso para convertirlos en acil-CoA, y esto finalmente genera ATP, claro que sí, ahora han visto en bioquímica eso, pero genera cuerpos cetónicos como un efecto secundario, ¿verdad? Y finalmente estos cuerpos cetónicos son los que acidifican el medio, ¿verdad? Normalmente la etiología es, bueno, a veces los pacientes uso inadecuado de la insulina, transgresión alimentaria, a veces puede ser el debut de la enfermedad en sí, no era conocido diabético, y bueno, hace un debut, ¿verdad? Puede haber infecciones, y acá donde entramos nosotros, estamos en un cuadro infeccioso, fíjense que en presencia de un cuadro infeccioso que descompensa la diabetes, puede aparecer una cetoacidosis. Y la clínica es justamente, ¿verdad? Suele ser breve, fíjense, pocos días, aumento de la sed, a veces hay diuresia, anorexia, ¿verdad? Y fíjense, dos signos clínicos llaman la atención: la deshidratación y la respiración de Kumar. ¿Recuerdan que nuestra paciente tenía 32 de frecuencia respiratoria? Estaba taquipneica, ¿recuerdan eso? Probablemente esa taquipnea, ¿sí?, sea una respiración de Kumaul, o sea, es una respiración de Kumaul ya, y sea por la acidosis
que se produce en la cetoacidosis. Vómitos y dolor abdominal es característico. Ahí tenemos que ver si los vómitos son por la pielonefritis que produce vómito luego. Y estos se exacerbaron todavía más por el cuadro cetósico, ¿verdad? También. Y temperatura mayor a 37.5, un dato que sugiere ya un proceso de infección. O sea, nosotros vimos que nuestro paciente tenía 37.5 de temperatura, ¿verdad? Después, fíjense el diagnóstico laboratorial. Para hacer cetoacidosis, fíjense que nosotros solamente necesitamos, para hacer una leve glicemia más de 250, el pH menos de 7.3 y el bicarbonato menor a 18. Con eso yo ya digo lo claro, cetonas en orina o cetonas séricas en sangre. Con eso yo ya digo que es una cetoacidosis leve. ¿Sí? Ya es una cetoacidosis leve. En nuestro caso, nuestra paciente tenía glicemia más de 250, tenía ya un pH, fíjense que era de 6.9, o sea, ya estaba en severo. Tenía un bicarbonato de menos de 10, bueno, ahí de por ahí no cumple, bueno, menos de 10, pero tenía 12. Y cetona en orina tenía positivo, ¿verdad? Estamos dentro de una cetoacidosis severa, ¿verdad? O entre moderada y severa. Por bicarbonato podemos decir que era moderada, pero por pH 6.9 ya me habla de algo severo, ¿verdad? Bien, pero eso no es muy relevante ahora mismo porque el tratamiento es el mismo, ¿verdad? Tenemos que hacerle una... Ya voy a hablar enseguida de lo que hay que hacer. Acá justamente de lo siguiente. Buena hidratación, ¿sí? Eso es lo que quiero insistir justamente, ¿verdad? Porque muchas personas siempre cuando leen cetoacidosis dicen, ah, no, el tratamiento es goteo de insulina, dicen. Sí, cierto, pero no es lo principal acá. El principal tratamiento, si bien es goteo de insulina también, es la hidratación parenteral. El paciente está con déficit de líquido, ¿sí? O sea, al paciente hay que hacerle suero, hay que pasarle suero, hay que pasarle líquido, ¿sí? Y claro que hay que corregir también ese estado de acidosis con la insulina, ¿sí? La hiperglicemia también. Pero acá lo importante es hidratar al paciente en primera instancia. Así, ¿no? Fíjense que hay que hacerlo. Hidratación, ¿sí? Hidratación abundante, importante, generosa, ¿verdad? Tenemos una literatura que nos guía con solución salina, 15 a 20 ml hora más o menos en la primera hora y luego de 2000 a 3250 en las primeras 4 horas. Total, más o menos, en primeras 24 horas es de un 5500 a 8000 es lo que tenemos que cargarle a ese paciente. Imagínense, casi 8 litros de déficit de líquido es importante, ¿verdad? O sea, el paciente realmente necesita suero, ¿está bien? Entonces hay que cargarle, hay que hidratarle a ese paciente. Con la hidratación va a mejorar su perfil renal, va a mejorar su sodio. El potasio no te prometo porque hay que reponer el potasio, ¿verdad? Pero va a mejorar el sodio, va a mejorar el perfil renal, va a mejorar el estado de acidosis, porque recuérdense que esa acidosis metabólica, si bien es por producción de cuerpos cetónicos, también es por cierto estado de deshidratación, ¿verdad? La deshidratación también produce acidosis metabólica, ¿verdad? Va a mejorar el aspecto general del paciente, las mucosas, ¿verdad? Todo va a mejorar. Y claro, por supuesto, la insulina, hay que gotear la insulina. Acá no hablamos de, por eso puse esta imagen acá, ¿verdad? Yo no hablo de la jeringuita, ¿cómo te voy a decir? Y la aplicación de una dosis subcutánea de insulina, no. Acá estamos hablando de goteo de insulina, perfusión continua de insulina. O sea, una dosis interesante. Fíjense, les traje acá también la dosis inicial, que es de 0.1 unidades internacionales por kilogramo de peso. Se puede hacer en bolo en un primer momento, pero después hay que hacer goteo, ¿verdad? Y goteo se hace a 0,1 kilogramo hora, ¿sí? Y como nosotros indicamos la insulina, por eso era más o menos así práctico también, ¿verdad? Para entender,
nosotros lo que hacemos es colocamos la insulina, 100 unidades de insulina cristalina, lo colocamos en 1000 cc de suero, ¿sí? Y esto lo administramos, le decimos a la enfermería que nos ayude con una bomba de infusión y lo administra a 70 ml hora si la paciente tuviera 70 kilos, por ejemplo. Si tuviera 80, le pasamos a 80 ml hora. Es 1 ml kilopeso hora, ¿sí? ¿Entienden? Si fuera 80, si tiene 80 kilos, 80 ml hora. Si fuera 90, 90, ¿sí? Si la glicemia se hace menor a 200, que a veces ocurre que por goteo de insulina baja toda la glicemia, no se suspende el goteo de insulina, sino que se disminuye a 35, que sería la mitad de la dosis, y se le inicia suero glucosado, ¿sí? Se le inicia suero glucosado. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tratan cuando le hacen goteo de insulina a una paciente no es la hiperglicemia, no es la glicemia de 350 que tenía otra paciente, no. Lo que uno trata ahí es el estado acidótico, la acidosis, con la hidratación y con el goteo de insulina, porque la paciente que tiene déficit de insulina, déficit grave de insulina, le falta una insulina buena, o le da insulina y ese paciente va a poder inmediatamente empezar a aprovechar toda la glucosa que circula en sangre, ¿sí? Y entonces va a dejar de usar el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? La beta oxidación, y va a dejar de producir cuerpos cetónicos que le hacen entrar en un estado de acidosis. Por ende, al dejar de utilizar esos mecanismos de la acidosis, o sea, los mecanismos de ácido graso, perdón, que producen cuerpos cetónicos, inmediatamente empieza a usar la glucosa que está en sangre, ¿sí? Mejora todo, mejora la producción de energía, mejora el metabolismo celular, y bueno, deja de sufrir la célula, tiene bastante energía y está lista para una recuperación, ¿verdad? Pero tiene que ser con la hidratación, como le digo, y con el goteo de insulina. Ojo, ojo acá hay un tema muy importante que puede hacerles de pasar a ser el héroe de la película, con el manejo del medio interno, a ser el villano. Porque antes de tener el goteo de insulina, perdón, antes de iniciar el goteo de insulina, sí o sí deben de tener primero el resultado de electrolitos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Quién me puede decir por qué es importante que antes de que yo inicie mi tratamiento de goteo de insulina, tengo que tener primero el resultado de electrolitos? A ver, ¿quién sabe? Mira el chat, nadie responde. ¿Quién sabe por qué eso es importante? ¿Qué hace la insulina con mis electrolitos? Ahí ya le dije la pista ya. ¿Qué hace la insulina? Aumenta, doutor? ¿Cómo? Ela aumenta os eletrólitos? A insulina? O doutor acá falou Mariane, creo que está... Cristiane, perdón. Cristiane está cerquita, ahí está hablando. Electrólitos, caso hipocalemia, potasio, ¿sí? Exactamente. La insulina lo que hace es mete potasio a la célula. Por ende, el potasio de la sangre disminuye aún más. Entonces, yo no puedo iniciar goteo de insulina que sé que me va a bajar el potasio, más todavía, si yo tengo hipocalemia ya luego. ¿Entienden? Y hay valores. Hay valor para esto. ¿Sí? Sí o sí, antes de iniciar la insulina, yo tengo que ver los electrolitos. Fíjense. Potasio. Si el potasio es menor a 3.3, se recomienda la corrección antes del inicio de la insulina. ¿Sí? O sea, yo le tengo que corregir este potasio antes. Y una vez que esté mayor a 3.3, ahí recién le puedo botear la insulina. Porque imagínense, si mi paciente tiene 3.2 o 3.1 de potasio y yo le inicio insulina, ese potasio va a bajar de 3.3, perdón, de 3.2 va a bajar a más, va a bajar a 2.9, 2.8, 2.4
y tu paciente ya entra en paro después. Hace una arritmia, entra en paro por hipopotasemia. Hace potasio de 2, entra en paro, nadie sabe por qué entró en paro, y pasa de ser el héroe de la película a ser el diagnóstico, a ser el villano y el culpable de que tu paciente falleció por un paro. Imagínense lo que es, ¿eh? Tener mucho cuidado por eso, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora en nuestra paciente. ¿Se acuerdan de otra paciente NN de 57 años? Vamos a mirar otra vez cuánto estaba su potasio. ¿Se acuerdan cuánto estaba su potasio? Fíjense, acá vamos a compartir. Cetocidosis, clase de acá. Fíjense, ¿se acuerdan de los electrolitos? ¿Cuánto estaba? 3.2. 3.2. Le voy a poner negrita a todos. A ver, azul le pongo. 3.2. Con este potasio, ¿le inicio o no le inicio insulina ya a la paciente? ¿Qué le parece? No. Todavía, ¿verdad? Le corrijo primero, ¿verdad? Tengo que hacer. ¿Escucho? Sí, estabilizar el potasio dentro del rango y de la insulina, porque está bajo todavía. Exactamente. Así mismo, controlamos el potasio, corregimos el potasio y después hacemos un control nuevo de laboratorio y una vez que nos aseguramos de eso recién, podemos aplicarle la insulina. ¿Está bien? O sea, podemos hacer el goteo de insulina. Entonces eso es importante que sepan, que tengan en cuenta antes de iniciar. Y esto, bueno, este es un caso ya cuando hay acidosis grave, ¿verdad? El pH es menos de 6.9, pero tienen que haber estas situaciones. Un estado de shock, un estado de IAM o de insuficiencia cardíaca, se puede valorar la realización de bicarbonato. ¿Sí? Nuestra paciente no cumple, de por ahí el pH está 6.9, por eso puse, ¿verdad? Que tenga un pH 6.9, porque más de uno de por ahí se puede ver tentado, no, vamos a hacer bicarbonato. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no cumple criterios, ¿sí? No está en estado de choque, te vieron su pH estaba bien, la paciente dentro de todo estaba todavía somnolienta, si bien, ¿verdad? Pero su llenado capilar estaba menor a 2 segundos, no tenía extremidades frías. Tampoco es que vimos, ¿verdad?, que tenía dolor de pecho, un electropatológico, la verdad que no vimos los electros, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no presentaba clínica de una cardiopatía isquémica, sino que era bien algo infeccioso, ¿verdad? Y tampoco tenía signos y síntomas ni historia de insuficiencia cardíaca. Por eso, si no cumple estos 3 criterios, ¿verdad?, de estos estados clínicos, no le vamos a hacer bicarbonato, solamente si hay acidosis grave y si cumple estos 3, ¿está bien? Y le hacemos, más o menos le hacemos 100 mil equivalente en 400 ml de suero con el potasio, ¿verdad? A su vez, 20 mil equivalente de KC, hasta que sea mayor a 7 del pH. Eso es lo que solemos hacer en caso de que haya una acidosis grave. Doutor? Sim, escucho. O senhor falou que naquela planilha lá, ele estava de moderada, já podia, por causa do potássio que estava, do bicarbonato estava 12, né? Estava assim, do moderado para grave. Não pode, nesse meio tempo, ela passar para grave já? Claro, não, claro que não sim. tem isso, Claro que puede, a gente tem puede. que, né? Porque o senhor falou que só era, porque já estava, segundo o critério lá, só era o bicarbonato que não estava deixando, né? Porque ele estava 12, né? Sim, mas assim, né? E aí, como o senhor falou, no caso desse choque aí, se não cuidar rápido, ela pode entrar em choque, né, doutor? Claro, claro que sí, totalmente. Si te llega una paciente así y vos
no reaccionás, vos no haces lo que tenés que hacer, no le hidratás a la paciente, dejas a su libre evolución, por supuesto, va a entrar en una acidosis severa, ¿m? Una acidosis grave, ¿sí? Va a entrar en shock, probablemente hipovolémico o shock séptico porque está infectada, ¿verdad? Y va a terminar falleciendo, ¿verdad? Incluso si le llegas a agarrar un poco más adelante y no le haces las medidas, o sea, puede ser tarde, a eso voy. Sí, tenés razón, claro que sí. Puede evolucionar a una acidosis grave, a un shock séptico, y ahí sí ser para bicarbonato, ahí tenemos que hacerle bicarbonato. Y si no le hacemos la hidratación, el goteo de insulina, bicarbonato, entonces ese paciente probablemente ya vaya a fallecer porque es una complicación grave, ¿sí? Y lo otro, obviamente, que les quiero dejar, ¿verdad? Sobre este tema muy interesante de la cetoacidosis, es que siempre hay que buscar las causas, ¿sí? Siempre buscar las causas. En este caso, la causa que vimos fue una infección. En el caso, entonces, siempre buscar la causa. Y en el caso de ella, claro que hay muchas causas, como dijimos hace rato, ¿verdad? Dijimos que puede ser, por ejemplo, transgresión alimentaria, mal utilización de la insulina, abandono de tratamiento, infección en neumonía, infartos y ITU, ¿sí? ITU. Y en la ITU, ustedes saben que tenemos que hacer antibiótico terapia, ¿sí? Lo antes posible, ¿sí? Antes de que avance demasiado el cuadro, tengo que iniciarle antibiótico terapia, ¿sí? Y acá tenemos que dejar bien claro algo, ¿verdad? Si la ITU es baja, no una paciente que viene de afuera, una paciente que viene de la comunidad, como decimos, no hay mucho secreto, ¿verdad? Fíjense que le podemos hacer nitrofurantoína, ¿sí? O le podemos hacer fosfomicina. Algunos incluso prefieren hacer cipro, pero hoy en día se vio que ciprofloxacina tiene ya mucha resistencia, las E. coli tienen resistencia a ciprofloxacina, se está tratando de dejar de lado. Y si la ITU es alta, es decir, en el caso de nuestra paciente, una pielonefritis, una pielonefritis aguda, una cistitis, tiene repercusión sistémica, febrícula, leucocitosis, neutrofilia, orina patológica, yo tengo que hacer mínimamente una cefalosporina de tercera generación. Y ahí entra ¿cuál? ¿Cuál puede ser? Ceftriaxona. ¿Sí? Si la paciente está con signo de choque, mal estado general, grave, séptica, pues ese es otro tema también, criterio de sepsis. Aparentemente ella no cumplía, o de por ahí sí cumplía justito. Paciente grave o en estado de choque o shock, ahí nos vamos a hacer cefalosporina. Ahí tenemos que ir carbapenémicos. Entre ellos le tenemos a meropenem. O le podemos hacer también derivados piperacilina, tazobactam. ¿Sí? Si la paciente tiene ITU asociado a dispositivos, es decir, hace un mes estuvo internada y utilizó sonda de elección piperacilina, tazobactam. Tenemos que cubrir gram negativos, tenemos que cubrir pseudomonas específicamente, ¿sí? Del hospital. Si fuera con antecedente de internación previa, con uso de sonda, por ejemplo. Y eso, nuestra paciente entra en esta categoría. ITU alta, una pielonefritis, cefalosporina tercera generación. Si entra en estado de choque grave, séptica, podemos entrar en esta categoría de donde están los carbapenémicos como meropenem, puede ser imipenem también, o piperacilina tazobactam.
¿sí? Entonces, buscar siempre la causa. En este caso, como hablamos de una ITU, les pongo yo los antibióticos que normalmente usamos, ¿verdad? Claro que si yo descarto una ITU, piensen en otras causas, ¿verdad? Siempre. Pueden pensar en una neumonía, pueden pensar en una pancreatitis. No se olviden de la pancreatitis, ¿verdad? Hay que pedir la amilasa, lipasa, una ecografía, una tomografía abdominal, ¿sí? Puede ser el simple hecho de la evolución de la enfermedad, pero eso pues tiene que ser lo último que uno piensa, ¿verdad? Lo último que uno piensa tiene que ser que es la evolución natural de la enfermedad y que se le terminó la insulina y que, bueno, hizo un debut por eso, ¿verdad? Siempre hay que buscar la causa de la descompensación, ¿está bien? Entonces, eso es lo que quería dejarles, ¿verdad? Cuando se tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Me piden en secretaría que llame la lista, ¿sí? Me piden que llame la lista. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Não, doutor. Doutor, eu só queria enfatizar, né, que são muitas coisas, né, doutor, para a gente avaliar, né? Como o senhor Claro. colocou, né? São várias coisas, né, que a gente tem que ir descartando, como o senhor foi mostrando para a gente, né? Como é que se vai fazendo o diagnóstico, né? Totalmente. Não é só numa coisa, é no sangue, é na urina, vários critérios, que, né? Sí, recuerden que eligieron la profesión más difícil de todas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, ¿cómo te voy a decir? Intervenir, manejar vidas humanas. No podemos pretender que sea algo sencillo, ¿verdad? Es algo complejo, es difícil, pero bueno, por eso es que tenemos que entrenar, practicar, leer, ¿sí? Y sin duda que no crean que esto lo aprendí yo también de un día para otro, no, fueron muchas veces, fueron muchas situaciones, muchos pacientes lo que pasaron, lo que estuvimos manejando acá en el hospital para poder ya tener un protocolo en la cabeza y tener en cuenta eso y manejar, ¿verdad? O sea, no es así, puede parecer que yo hablo con mucha naturalidad y bueno, parece algo de todos los días, ¿verdad? Pero en realidad esto, como le digo, no es sencillo, es complejo, pero se va aprendiendo cuando más paciente vas manejando, cuando más casos vas viendo, más vas aprendiendo, ¿está bien? Entonces, no se preocupen si de por ahí les parece que es muy difícil ahora, ¿verdad? En la época de estudiante, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Después, cuando ya terminen la carrera, cuando vayan viendo uno que otro paciente, vayan manejando, se van a dar cuenta. Y si por ahí si hacen la especialidad medicina interna, entonces también se van a ir dando cuenta de que es algo de todos los días prácticamente. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que acá un ratito revisar algo. La lista de professor, los alumnos. Sim. ¿Sí? Na parte que o senhor fala que para lavar o CO2, aumentando a frequência respiratória, tem também a opção de estar aumentando o volume, minuto, e isso também ajuda a lavar o paciente? ¿Aumentar el volumen de qué? O volume. ¿Tipo hidratando? Não. ¿Cómo? O senhor falou a opção de aumentar a frequência respiratória. Então, de certa forma, se você vai aumentar essa frequência respiratória, esse paciente está entubado em ventilação, certo? Ah, vos decís si está intubado ya. No, yo decía que el paciente no está intubado en este caso, ¿verdad? Sino que está con una frecuencia respiratoria aumentada, pero propia de la respiración de Kumaul, que es por la acidosis. Eso es lo que yo estaba hablando, ¿verdad? No, si está intubado es otro tema. Si está intubado, sí, claro, le podés ajustar los parámetros ventilatorios, ¿verdad? Con el ventilador. Sí, ahí olvídate, ahí es otra cosa, ¿verdad? Ahí le podés ajustar, le podés disminuir la frecuencia, con eso aumenta un poco más el PCO2, le podés aumentar la frecuencia, claro. Le podés aumentar el volumen, minutos, le podés aumentar la entrada, claro, no, ahí es otra historia. Cuando el paciente está ventilado,
es otra historia y regular de manera diferente, ¿verdad? Como se aumentaria Simplemente, a frequência respiratória com o paciente não entubado para poder lavar o CO2? sí, si el paciente está intubado, Não, sem vos estar. querés eliminar. ¿Sí? Porque o senhor mencionou que aumentaria a frequência respiratória para poder lavar o CO2. Sí, eso sería una respuesta fisiológica natural de la paciente a la acidosis. Una paciente con cetoacidosis que se deshidrata, que entra en un estado de acidosis metabólica para poder compensar. Viste que baja el pH, baja el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esto, lo que hace la paciente es aumenta su frecuencia respiratoria para poder disminuir también la presión de CO2 y con eso tratar de disminuir el estado de acidosis, ¿verdad? Porque acuérdate que el aumento de la PCO2 está asociado con medio ácido, acidifica el medio. Cuando más se aumenta la PCO2 es más ácido el medio interno, ¿verdad? Y cuando disminuye el bicarbonato, aumenta el bicarbonato, es una base, un álcali, ¿verdad? Alcaliniza el medio, ¿verdad? Pero si tu acidosis es por disminución de bicarbonato, entonces decimos que es acidosis metabólica. En respuesta a esa acidosis metabólica, nomás lo que el cuerpo de la paciente lo que va a hacer es tratar de bajar el PCO2. Eso es nomás lo que pasa. ¿Y cómo baja el PCO2? Tratando de aumentar la frecuencia respiratoria, y ahí entra lo que es la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Que es una respiración corta, ¿verdad? Con varias respiraciones, ¿verdad? No sé si pude aclarar tu pregunta, no sé si fue eso. Profe, ele quer saber como que o senhor consegue aumentar a respiração do paciente, dando oxigênio, mandando respirar mais rápido. Hidratação, que ele falou, tratamento através da hidratação. Vai hidratar o paciente. Mas para aumentar a frequência, não teria que ter um suporte de ventilação? Não seria uma VNI? Não vai aumentar a frequência, porque a frequência dele já está aumentada, está em 32. La frecuencia respiratoria aumenta en respuesta al estado de acidosis nomás. ¿Entendés? No es que yo voy a aumentar la frecuencia. No, eso es una respuesta compensatoria natural. O sea, ella va a venir así al hospital, con esa respiración ya, ¿entendés? De Kussmaul, ¿entendés? Con frecuencia respiratoria aumentada ya llega la paciente, ¿entendés? Esa es una respuesta de su médico. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para frenar eso? Para cortar, hidratando, corrigiendo, goteando insulina, ¿verdad? Claro, si desatura, si requiere soporte de oxígeno, otra cosa, le coloco oxígeno, ¿verdad? De por ahí mejora algo. Pero la causa de esa respiración, de esa frecuencia respiratoria aumentada, es el estado de acidosis, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Corregir la acidosis, ¿sí? Puedes fijarte nomás en el Farreras, en el capítulo acidosis metabólica o mismo en el capítulo de cetoacidosis, ¿verdad? Que sobre la respiración de Kussmaul, ¿verdad? Então, se teve algum primo, alguma coisa, agora você pôs a mão, fica sua digital, entendeu? Tá bem, Doutor, Sim. O senhor Sim. falou da hidratação, né? Se faz a hidratação, aí depois o senhor falou, se a glicose tiver menor que 200, né? A gente vai diminuir essa hidratação. Aí o senhor disse que a gente usa o soro glicosado, né? Aí Sim. eu queria saber qual o volume que a gente tem que colocar e por quanto tempo. Como é que a gente avalia isso? Como é que a gente faz? Sobre el glucosado, decís. Isso, depois estabiliza, o senhor falou que coloca o soro glicosado, eu queria saber o volume e por quanto tempo. E o que se faz para não parar Y en mais de realidad, dar? sí, entiendo. Bueno, una vez que nosotros iniciamos el goteo de insulina, ¿sí? Y la glucosa viene en menos de 250, iniciamos el glucosado, ¿sí? Este goteo de insulina se va a extender todo el periodo que dure la cetoacidosis. ¿Cómo yo voy a saber cuánto tiempo? Realizando controles cada 4 o cada 6 horas
de gasometría y electrolitos. Eso sí o sí tengo que hacer yo. Entonces yo inicio mi insulina y a las 6 horas control. Gasometría, electrolitos. ¿Sí? Mi gasometría, si tiene pH más de 7.3, bicarbonato más de 18 y tiene tu glucosa menos de 200, podemos decir que la cetoacidosis diabética está resuelta. Ahí mismo inicio mi goteo mi insulina basal y suspendo mi goteo de insulina, ¿sí? Y por ende el goteo de glucosado también. ¿Está bien? Entonces, no hay una cantidad de volumen establecido que vos le podés hacer de glucosado. Lo que hay un déficit de líquido que más o menos se calcula de 5.000 a 8.000. El déficit de tu paciente que le tenés que hidratar con suero al inicio, ¿sí? Después le haces tu goteo de insulina, ¿sí? Y el tiempo que va a durar el goteo de insulina es cuánto tiempo esté instalado el trastorno hidroelectrolítico, ¿verdad? O sea, en los controles que vas haciendo cada 6 horas, si persiste o no la presencia de esa acidosis metabólica. Si tiene todavía pH Mas menos a minha 7.3, dúvida, doutor, a minha dúvida é quanto o soro glicosado, que o senhor falou que a gente coloca No, y eso te também o digo, soro. no, el suero glucosado no importa el suero glucosado, porque el suero glucosado solamente lo que hace es evitar la hipoglicemia nomás. No hay un número de tipo, tá. le vamos a hacer 3.000 de glucosado, no. Siempre que la glucosa esté menos de 200, le aportamos glucosado. No hay un número. Tá. Ah, ok, agora entendi. Se tiver É? menos que 200, é importante dar o glicosado para não deixar ter uma hipoglicemia, né? Así mismo es. Até Sim. a cetoacidose estabilizar. É isso, né? Graças, Assim mesmo. doutor. Graças. Súper. Ahora, bueno, ¿está? No sé si hay una pregunta más, a ver si tengo que llamar la lista. Se me dice acá. ¿Sí? Sí, doctor. Número 1 dice... ay, me cuesta un poco acá. Exactamente, Axileni. Meneses Mato puede ser. Está Meneses Mato. Axileni Lejanei Meneses Mato. ¿Está presente? ¿No? No. Alessandra Magalhães. Presente, doutor. Presente. 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 Super. Ana Carolina Silva. Aqui. Presente también. Anderson Araujo. Presente. Super. Ana Paula Conceição Monteiro. Gordo. ¿Está Ana Paula? No. ¿No? Ana Paula vendría a ser 5. Analia puede ser Analia de Paula Gesta Santos da Costa. ¿Está? Analia. Seis. Bárbara Pereira. Presente, doutor. Presente, super. Cíntia Paulette dos Santos. Presente, doutor. Super. Clesia de Oliveira. ¿Está Clesia? No. Clesia, número 9 entonces. Cleriston Costa Santos. Presente, doutor. Super. Cristiane Ferreira, presente, la que estaba respondiendo a los chats. Diego Enrique da Silva. Diego Enrique tampoco não está. Doutor, ele estava, eu não sei se ele teve que sair, entendeu? Porque ele trabalha, mas eu o vi aqui no... Tá? Ok, estamos de Diego Enrique.
Darcilene Martins de Almeida. Presente, doutor. O Diego tá sem microfone. ¿Cómo? Diego tá sem o microfone, professor, ligado, ele tá em aula. Ah, ya, ok, está bien, está bien. Elis Próximo aí. Rangel Alves de Souza. Eu, prof. Está súper. Elton de Oliveira. Professor, desculpa, aqui é o Professor, aqui é o Diego, tá bom? Sí. Escucho. Olha o Diego falando presente. Ah, bueno, súper. Sí, le puse presente a Diego. Diego Enrique da Silva. Elton sou eu. Presente, doutor. Elvis Fernando Coelho, presente. Presente, professor. Elvis. Ok. Súper. Erika Veraldo. Presente, professor. Ela tinha mandado no Súper. chat também. Euclides Barbosa. Presente, doutor. Súper. Euralia de Freitas. Presente, doutor. Estou aqui. Súper. Francisco Iranildo. Presença, professor. Fico. Súper. Y Gabriela Alves. Gabriela Presente. Alves Tenorio. Presente, professor. Súper. Está entonces súper bien. Entonces, acá paso la lista entonces. 1, 5, 6 y 9 ausentes. ¿Está bien? Bueno, Está bien. si no hay más preguntas, entonces levantamos otra sesión. ¿Está bien? Gracias, Por el día de hoy. doutor. Muito bueno. Graças, doutor. Boa Graças, tarde. Vale, Graças. súper bien. Doutor, Vamos. é na outra Sim. terça. Vai ser pela manhã mesmo? Na terça? Sí, la próxima ya va a ser, no, la Martes. próxima vamos a hacer martes de tarde, ¿sí? À tarde? Hoy, esta semana más, no, pues sí, martes por la tarde. Vamos a, Graças. le voy a avisar la secretaria. ¿Está bien? Graças, doutor. Está. Nos vemos. Boa semana. Graças.